centro de noticias en Televicente. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esperando que las festividades de ayer domingo hayan sido de la mejor manera, que las expectativas que hay en los próximos años con políticas gubernamentales de protección a los trabajadores, políticas claras, para tener condiciones económicas que permitan atraer inversión, generarle riqueza al país para el bien de todos, para el bien de los que invierten, para el bien de los trabajadores, sea como la norma que prime hoy y que prime en los siguientes años. Estoy un poquito desconcentrado, me sienten, ¿no? Pero es que estoy buscando aquí lo que ayer, en el Día del Trabajador, anunció el gobierno que envió al Congreso de la República. El proyecto de decreto legislativo, la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Justamente aquí quiero que observen en pantalla esta iniciativa. Bueno, no me da para pasarlo yo mismo a la pantalla, pero ya en unos minutos lo lograré, que Vivian Montoya nos lea el título del programa y ya luego yo les presento a mis invitados. Así que, señorita Vivian, buenos días. Muy buenos días, licenciado, y también a la audiencia de Frente a Frente. Este es el tema de esta mañana. Los alcances de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Envíe sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter y después nosotros estaremos dándole lectura a sus comentarios. Continuamos. Y para analizar este tema, tenemos hoy aquí en el estudio de Frente a Frente al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Pedro, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días. Es un placer tenerte aquí en el programa, lo mismo que al secretario de Recursos Naturales y el Ambiente, Luqui Medina. Luqui, bienvenido. Gracias. Estoy viendo aquí los considerandos de esta ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica y los capítulos: la energía eléctrica, un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. El artículo 1 que dice: energía eléctrica, bien público de seguridad nacional. El Estado de Honduras declara servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Todo esto lo vamos a estar desarrollando. El artículo 2 habla de la declaratoria de emergencia. El 3, la obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a toda la población. El artículo 4, los contratos de energía eléctrica generada por plantas térmicas. Seguro que ustedes quieren que me detenga aquí y que lea el contenido de este artículo 4. Se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que a través de la Junta Directiva y la Gerencia General, con base en la legislación nacional y las cláusulas contractuales, plantee bajo sus prerrogativas y facultades y por razones de interés público la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado a través de la NE adquiere el suministro de energía eléctrica generada por plantas térmicas, especialmente en cuanto a los cargos fijos que comprenden operación y mantenimiento y utilidad razonable, y los cargos variables constituidos por el combustible y operación y mantenimiento, tomando en consideración que la mayoría de las plantas ya han sido pagadas. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición
por parte del Estado previo al justiprecio. Estoy seguro que producción ya en cuestión de minutos nos va a tener en pantalla estos artículos que son importantes. Si ustedes gustan, vamos ya a los artículos. Estamos en el artículo 4. El artículo 4, que será de repente uno de los más controversiales. Se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que para que a través de la Junta Directiva y la Gerencia General, con base en la legislación nacional y las cláusulas contractuales, plantee bajo sus prerrogativas y facultades y por razones de interés público la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado a través de la NE adquiere el suministro de energía eléctrica generada por plantas térmicas, especialmente en cuanto a los cargos fijos que comprenden operación y mantenimiento y utilidad razonable, y los cargos variables constituidos por el combustible y operación y mantenimiento, tomando en consideración que la mayoría de las plantas ya han sido pagadas. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio. O sea que el Estado se quede con las plantas generadoras de esa energía. Pero es que la va a comprar, pues. No es que la va a nacionalizar, hay que aclararlo desde ya. Porque, eso es importante. Sí, a ver, solo déjame leer un poquito. El 4, el 5 y el 6 tal vez son los que más sí, correcto. bulla van a hacer. Entonces, y el 5, ¿qué es lo que plantea el 5? Contratos de energía eléctrica generada a partir de tecnología solar y eólica. Se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que a través de la Junta Directiva y la Gerencia General, con base en la legislación nacional y las cláusulas contractuales, plantee bajo sus prerrogativas y facultades y por razones de interés público la renegociación de los contratos y los precios a lo que el Estado a través de la NE adquiere el servicio de energía solar y eólica, tomando como referencia los precios de la región centroamericana, Caribe y América Latina. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio. Esto es lo que les quería decir. El artículo 6, autorización para la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica con cláusula de derecho preferente de compra en sus contratos. Autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que con base en las cláusulas que corresponden a la liquidación y al derecho preferente de compra contenidas en los contratos de suministro de energía aprobados por el Estado y considerando sus prerrogativas y facultades por razones de interés público, pueda adquirir las plantas fijando un justiprecio por razones de seguridad nacional mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República. Yo lo tengo totalmente claro, pero me gustaría que Pedro nos ampliara más para quedar completamente claros del alcance de esta ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Ya saben que para hablar de ese tema, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina. Pedro. Muchas gracias, Renato. Es un gusto siempre estar contigo en Frente a Frente, es un gusto estar con el ministro Medina y con todo el pueblo hondureño que siempre está pendiente de este programa, y más hoy con este tema tan importante. Primero, antes de entrar a explicarte la letra de la ley, te quiero explicar el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, y tal como lo hemos conversado aquí cualquier cantidad de veces en este foro, es que el sistema eléctrico nacional ya no puede continuar como está, no hay manera. El modelo es completamente insostenible, ya llegamos hasta donde podíamos llegar. La ENE tiene deudas de 75.000 millones de lempiras que han estado creciendo a ritmo los últimos años de 8.500 millones anuales y con unas pérdidas que ya hoy alcanzan prácticamente el 38% entre las pérdidas técnicas y no técnicas. No hay manera de seguir así. Tenemos que poner un alto, tenemos que arreglar la casa, tenemos que poner orden y tenemos que poner a cada quien en el lugar que corresponde, en las condiciones que corresponden, de acuerdo a los intereses
del país, del pueblo hondureño y de las finanzas públicas y no en base a intereses particulares. Hemos estado, Renato, en función de trabajar alrededor de 75 contratos que están vigentes, pero en realidad el problema se puede priorizar con unos 20 contratos más o menos. Esos van a ser, digamos que la prioridad para renegociar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Les queremos plantear lo siguiente. Primero, no hay forma de pagarles de aquí en adelante bajo las condiciones que están. Les vamos a pagar lo que se les debe, eso tengan la plena seguridad que se va a pagar lo que debe porque el gobierno y el Estado tienen que cumplir con sus obligaciones, ahí no tenemos opción. Pero para poder llegar a ese pago es necesario primero renegociar los precios a los cuales se va a trabajar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la manera de pagarles lo que se les debe es con un financiamiento. El financiamiento está condicionado a los flujos futuros del ENE, los cuales dependen de la tarifa que renegociemos en este momento. Entonces, si no renegociamos los precios con los generadores de aquí en adelante, no vamos a poder tener las garantías en el flujo para poder hacerle frente al préstamo, para pagarles lo de atrás, ni tampoco vamos a tener el flujo para pagarles de aquí en adelante. O sea, no hay manera de pagar ni lo de atrás, ni lo de adelante, si no cambiamos los precios hoy. ¿Y qué es lo que queremos? No queremos afectar negativamente. Lo que queremos son precios justos, precios correctos, precios de acuerdo al promedio del mercado en la región centroamericana y los países vecinos, porque estamos muy lejos de ellos en algunos contratos. Hay unos contratos que están bien, Renato, por eso te digo que la prioridad son alrededor de unos 20 contratos, más o menos unos 15 solares y unos 5 más, principalmente térmicos. Entonces, nos vamos a sentar a partir de hoy, a las 4 de la tarde tenemos la primera reunión con los solares, mañana a las 9 de la mañana tenemos con los hidro, a las 2, 3 de la tarde mañana con los térmicos y pasado mañana en la mañana con el resto de tecnologías. Y la propuesta es sencilla, cambiamos los precios para precios razonables y el que no quiera o no pueda, por cualquier razón que sea, entonces entremos en una negociación para que el Estado les compre su operación. No es expropiación, no es nacionalización y no es obligado. Es simple y sencillamente el que no quiera renegociar, entonces valoremos su operación y veamos a ver si se puede comprar. Ahora, lo ideal es que todos renegociemos los precios. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que vamos a tener disponible para esta operación es una cantidad de dinero limitada. Y si nos ponemos a comprar muchas plantas, entonces se nos dificulta el flujo para poder pagarle a los que vamos a renegociar. Entonces, lo ideal que es que todos los contratos renegociemos el precio. Porque de esa manera nos vamos a asegurar, según los cálculos que ya tenemos y según negociaciones avanzadas que ya tenemos con instituciones financieras internacionales, vamos a tener suficiente dinero para pagarles a todos lo que se les debe y para poderles pagar de aquí en adelante. Pero tenemos que llegar al precio correcto. Si no, entonces vamos a tener que alterar el flujo comprando algunas plantas y eso entonces le pone, digamos que una dificultad adicional al tema del pago del histórico y al tema del pago de lo de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que los generadores tomen conciencia y que actúen en función de los intereses del país y segundo, inclusive de los mismos intereses de ellos, porque ellos bien saben que no hay manera de continuar las cosas como está. La fiesta se terminó, vamos a poner orden, vamos a poner los precios correctos y las condiciones correctas. Porque también el otro tema, Renato, no es solo una cuestión de precio, es una cuestión, por ejemplo, de orden de despacho. No es posible que yo tenga a Lucky ofreciéndome energía a 10 centavos y tenga a Juanito Pérez ofreciéndome a 20 y que yo por un contrato esté obligado a comprarle primero a Juanito Pérez a 20 centavos y hasta que Juanito Pérez agota su energía le puedo ir a comprar a Lucky a 10 centavos. Eso no es correcto. Eso va en contra de los intereses del pueblo hondureño, en contra de las finanzas públicas y estamos afectando la calidad de vida del pueblo hondureño y la competitividad del país. Entonces, para las personas que están pensando en la seguridad jurídica no puede ser utilizado como excusa para afectar la calidad de vida de 9 millones de hondureños y para afectar la competitividad de todo el empresariado nacional solo por no tocar alrededor de 20 contratos de generación de energía. Esos contratos de generación de energía no pueden estar encima del interés nacional de hacer las cosas bien, justas y correctas para el pueblo hondureño y para el resto del empresariado nacional. ¿Y tú crees que con esta decisión y tocando esos 20 contratos, quiebren las finanzas de los empresarios que están enmarcados en estos 20 contratos simplemente por la decisión de ustedes? Para nada, Renato. Los precios a los cuales están esos contratos son precios exagerados. Inclusive, si vos comparás los precios, te das cuenta que en la generación térmica tenés gente a 10 centavos y gente a 20 centavos. ¿Cómo es eso posible? Entonces, el que está a 20 centavos lo vas a quebrar si lo llevas a 10 centavos. Entonces, ¿por qué no ha quebrado el que está a 10 centavos? Es simple y sencillamente porque están cobrando de más. Se están aprovechando del pueblo hondureño, se están aprovechando del empresariado nacional, se están afectando la competitividad y la calidad de vida del pueblo hondureño, haciendo utilidades que van más allá de lo justo y lo razonable.
Y eso no lo vamos a permitir de ahora en adelante. Ese es el cambio. Llevar las cuestiones, Renato, a que sean justas, a que sean correctas, con parámetros razonables para que tengan una utilidad razonable, pero no una utilidad exagerada, ahogando al pueblo hondureño y ahogando la competitividad del país. ¿Por qué te hago la pregunta, Pedro? Porque el viernes que tuvimos el programa, que te llamamos, que tú nos aceptaste la llamada, estabas en Miami, la presidenta de la Asociación de Energía Renovable nos dice, mire, buena parte de nosotros o de los empresarios compramos en el 2014, 2015, 2016 toda la maquinaria para generar energía renovable a este precio. Entonces, fijamos estos valores para vender nuestra energía. Años después dice, esa tecnología para generar energía se volvió más barata. Y ahí sí se podía negociar el kilovatio hora a precios más bajos. Pero hay muchos que adquirieron tecnología más cara antes y por eso fijaron estos precios del kilovatio hora. No sé si están dentro de los 20 grandes contratos o entre los 70 grandes contratos, que no es muchos megavatios que le venden a la NE. Ok, antes de contestarte eso quiero aclarar. 20 contratos son los que principalmente tenemos que modificar. Tenemos que renegociar algunas cosas. Esos son los mayores, ¿no? Esos son los mayores. O sea, energía el 80, térmica 20 y solares. Entonces, el 80-20, el Pareto 80-20 te dice que esos 20 contratos son los que principalmente tenemos que cambiar. Y hay algunos detalles que tenemos que cambiar en los otros, pero principalmente el enfoque va a ser estos 20. Ahora, contestándote tu pregunta, te lo voy a contestar con un ejemplo para poder hablar sobre algo sólido. Los contratos solares que se dieron en esa época, se dieron a 15 centavos más 3 centavos de un incentivo, correcto, 18 centavos. Así es. Al mismo tiempo, Renato, en el mismo año y casi en el mismo mes en El Salvador se estaban dando a 9 centavos. Entonces, no nos pueden decir a nosotros de que ellos tuvieron que comprar en algún momento. Así que lo que vamos a hacer es eso, comparar las mismas tecnologías en el mismo momento como se estaban dando en otros países. Y te das cuenta que realmente se estaban dando en otros países a la mitad o un tercio del precio que se estaban dando en nuestro país. O sea, no hay justificación alguna, Renato, para explicar esos precios tan elevados que tenemos en nuestro país, más que simple y sencillamente se aprovecharon en su momento de las coyunturas o de las circunstancias que se lo permitieron, y ese aprovechamiento exagerado nos llevó a la situación en que estamos actualmente. Otro tema que tienen algunas personas de la industria que dicen, miren, ustedes se tienen que enfocar en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas en vez de tocar los contratos. Falso, hay que hacer las dos cosas. Te voy a explicar por qué. Si vos tenés las pérdidas técnicas y no técnicas ahorita en 38%, quiere decir que cada kilowatt hora que perdés por razones técnicas o que te roban, que son las razones no técnicas, lo perdés al valor de los contratos. Entonces no es lo mismo perder a 20 centavos que perder a 10 centavos. Si renegociamos los contratos, por el cambio del valor de la compra de energía, automáticamente baja el valor también de la energía perdida. No baja el monto, pero sí baja el valor. Entonces, si bajamos los contratos, por decir algo, y no lo vayan a tomar como un parámetro, esto solo modo de ejemplo, si bajamos todos los contratos un 10% en promedio, las pérdidas técnicas y no técnicas automáticamente bajan un 10%. ¿Por qué? Porque está bajando el valor de la energía. Entonces, aunque perdás la misma cantidad de energía, al cambiar el valor, baja el monto total de la pérdida. Entonces, las dos cosas hay que trabajarlas. Y no solo las dos cosas, también hay que reperfilar la deuda, también hay que terminar de trabajar la reorganización interna del ENE, que es parte de lo que estamos haciendo con esta ley. Estamos cambiando lo que es la gobernanza, estamos cambiando la CRE, estamos cambiando la ODS, y el tema de la decisión, que ha sido un tema que hemos discutido contigo. Inicialmente habían financiamientos que nos decían, nosotros les financiamos si hacen decisión, ya ahora ya no nos están poniendo esa condición, ya ahora nos dicen perfecto, arreglen el problema del ENE y van a contar con el financiamiento. Tenemos que presentar un buen plan. Entonces ya no está condicionado a la decisión, está condicionado a tener un buen plan, y eso es parte de lo que negoció parte del Gabinete Económico la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional, y parte de lo que andábamos nosotros en misión también en Washington y Nueva York, hablando de estos temas con ciertos organismos multilaterales y bancos internacionales. Entonces, volviendo al tema, no hay justificación para esos precios, Renato, no hay justificación válida, y los generadores lo saben. Entonces, lo que tenemos que hacer es razonablemente sentarnos en la mesa y llegar a precios que sean promedios de la región, que les permita a ellos tener una rentabilidad de acuerdo al riesgo que están corriendo, porque así debe de ser la rentabilidad, pero no una rentabilidad desproporcionada como la que algunos, y remarco, algunos están teniendo con esos contratos. Te voy a hacer la pregunta con otras palabras, pero ya te la había planteado. Solo unos minutitos, Lucy. Sí, claro, con todo
que yo conozco a Pedro y sé que estos primeros 30 minutos hay que aprovecharlos porque viene con toda la lucidez del descanso de la mañana. Mira, ¿tú crees que ya la gente de estos 20 contratos, que solo ustedes como gobierno lo conocen, ya sacó los costos de la inversión y generó la ganancia que busca todo empresario? Bueno, a ver, ahí hay que hacer el análisis caso por caso, porque estos contratos entraron en momentos diferentes y con historias diferentes. Sí. Te pongo el ejemplo de los térmicos. Ahí hay plantas que tienen más de 20 años. Entonces, Sí. estas plantas tienen una condición muy diferente de las plantas que entraron, digamos, en el 2016, en el 2018. Entonces, por eso es que se tiene que hacer un análisis de caso por caso y poder llegar a un precio con cada uno de ellos. Esto no tiene una solución de un tamaño le queda Ajá, a todos. correcto. No es una solución de un Ya te tamaño le entiendo. queda a todos. Te Es entiendo. una cuestión que se tiene que ver caso Sí. por caso para poder hacerlo bien y hacerlo razonable. Ahora, el tema, Renato, y nuevo, ¿cuál es la lógica del asunto? La lógica del asunto es que nosotros tenemos una meta. Nuestra meta es lograr darle al pueblo hondureño un precio de energía eléctrica justo y al empresariado nacional competitivo. Para alcanzar esa meta tenemos que hacer muchas cosas, entre ellas la renegociación de los contratos. Entonces nos vamos a sentar con ellos y lo que les vamos a decir es exactamente lo que estamos hablando contigo y Sí. con el pueblo hondureño en este momento. Señores, no hay manera de continuar de lo que estamos haciendo, tenemos que cambiar y tenemos que cambiar los precios y las condiciones de estos contratos. Si no, no va a haber manera de pagarles, ni lo de atrás, ni mucho menos lo de aquí en adelante. En la medida en que cambiemos los precios, vamos a liberar los flujos que nos van a servir de garantía para los préstamos, para pagar lo que les debemos y para pagar de aquí en adelante. No hay otra manera. O sea, así de sencillo, no hay otra manera. Ya le hemos dado 100 vueltas al asunto y no hay otra manera. Así es que estamos todos obligados a renegociar los precios. El que no quiera renegociar los precios, que ojalá que no sea el caso de nadie, entonces, sin expropiar, sin nacionalizar, de mutuo acuerdo, podemos valorar la operación para pactar un justiprecio y ver si el gobierno lo puede comprar. Pero esas operaciones nos van a afectar el flujo del dinero que necesitamos para pagarle a todos los demás. Así es que esperamos el apoyo del sector de generador de energía para que todos se pongan de acuerdo y negociemos los precios porque les conviene a ustedes y le conviene al país. Y bueno, ¿qué decirles? Ya esta vez el Estado de Honduras ha tenido problemas para colocar esos bonos soberanos y pagarle a los generadores de energía. El Congreso autorizó, igual que lo hizo en legislaturas pasadas, una cantidad de millones de dólares para poner en el mercado esos bonos, conseguir dinero y pagarle a los térmicos. Pero esta vez, por muchas razones, ya no se pudo, ni en la banca nacional, ni dinero externo. Y te explico por qué. Por la falta de confianza. En ese momento, que quiero aclarar, fue el gobierno anterior que hizo eso, no fuimos nosotros, ya no había confianza. Simple y sencillamente, las instituciones financieras y los inversionistas dijeron, señores, nos han venido con este mismo cuento varias veces y no lo resuelven. Si no resuelven el problema, no van a tener dinero. Entonces, mira, ¿y de dónde pagarles? Yo creo que más de alguno está diciendo en este momento, ¿y por qué no se sacan $1.000 millones de las reservas internacionales? Caramba, ya no pensemos en eso. Suficiente con lo que han sacado por la emergencia que se pasaba. Pero si seguimos utilizando nuestras reservas internacionales, pudiésemos quedarnos sin ellas. Y después, ¿con qué vamos a importar los medicamentos? ¿Ustedes creen que los medicamentos que compramos en el exterior, la mayoría, se compran con lempira? No, se compran en moneda extranjera, con nuestras reservas. Esas reservas nos permiten tener un colchón para sacar dólares y adquirir combustibles, adquirir medicamentos y adquirir un montón de insumos que necesitamos los hondureños y que los compramos en el extranjero. Todas las importaciones. Sí, todas las importaciones, para ser más claro. Entonces, si viene alguien y dice, ¿y por qué no sacan $1.000 millones de las reservas? No podemos quedar sin ellas. Entonces, como a mí me gusta reaccionar como hondureño, pero voy a decir con toda sinceridad, en muchos años de estar dándole vuelta y en ese círculo vicioso, ¿cómo resolvemos este problema? Porque así hemos estado, dándole vuelta y siempre llegando al mismo sitio y seguimos le dando vuelta sin resolver un problema que cada día se nos complica más y le afecta más a Honduras. La primera impresión que tengo, te cuento, la primera impresión que tengo
me genera sensaciones positivas. Me genera sensaciones positivas, te lo digo. He estado viendo por dónde puede arguir alguno de los generadores que se le va a afectar, que va a perder y que no vale la pena invertir en Honduras por la inseguridad jurídica. Porque esto lo tengo desde anoche. Los contratos de energía eléctrica generada con plantas térmicas, en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio. Y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio. ¿Adquisición de qué? Adquisición de la planta. De la planta, previo al justiprecio. Bueno, mira, tú con estas plantas nos generas tanto, negociémosla. ¿Cuánto querés por estas plantas? Pero primero es el precio. No, primero el precio, correcto, Ahora, así es. Si no se logra el precio, entonces, bueno, veamos a ver, valoremos la planta, a ver si se puede o no se puede comprar. Y si no, Renato, sí, entonces, ni modo, nos vamos a tener, no sé, nos van a tener que demandar y se van a pasar 10 años en un juzgado demandando al gobierno hondureño porque no va a haber manera de pagarlo. O sea, así de sencillo. Nosotros aquí estamos para hablarle claro al pueblo hondureño y le vamos a hablar claro a los generadores también. Hay 3 niveles. El primer nivel es renegociamos los precios. No es posible, que ojalá que sea posible con todos, pero si eso no es posible, entonces valoremos las plantas para ver si el gobierno las puede comprar, porque esto no es obligatorio, no es a la fuerza, no es expropiación, nada que ver, es para ver si las podemos comprar. Y lo tercero, si no funciona ni lo uno ni lo otro, como no hay dinero para pagar, pues la opción que van a tener que implementar es lo que ellos decidan, buscar un arbitraje, buscar una demanda, lo que sea, porque no hay dinero para pagar y van a pasar 10 años en los juzgados esperando el pago que no les va a llegar. Entonces, nuevamente, las cosas tienen que hablarse claras desde un inicio para que todo el mundo sepa, principalmente el pueblo hondureño, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la estrategia. Aquí no hay nada oculto, todo lo estamos haciendo a la luz pública, hablando en un programa de televisión, explicando cuál es la estrategia que vamos a seguir. Los generadores seguramente nos están viendo en este momento para que sepan desde ya cuál es la estrategia que estamos siguiendo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. No, y me gusta que el gobierno someta este tema, porque es un tema sensitivo y de importancia capital para el país, al debate público. Sinceramente que me gusta. Y segundo, lo que tú decías, el argumento va a ser, si ustedes hubiesen corregido ese problema de las pérdidas técnicas y no técnicas, no estarían en esta situación. Pero te explico algo. Eso, a ver, son 2 problemas diferentes. El problema de las pérdidas técnicas y no técnicas te afecta las finanzas del ENE, pero no te afecta la tarifa. ¿Por qué? Porque la tarifa, por ley y reglamento, solo absorbe el primer 15% de las pérdidas técnicas y no técnicas. O sea, nosotros ahorita tenemos pérdidas técnicas y no técnicas de 38%. Entonces, nosotros podemos bajar las pérdidas técnicas y no técnicas 23% para llegar a 15% y la tarifa no se movió ni una décima de centavo. Entonces, la única manera de mejorar la tarifa para que sea una tarifa justa para el pueblo hondureño y competitiva para el empresariado nacional es cambiando los precios de los contratos. Eso no quiere decir que no vamos a bajar las pérdidas técnicas y no técnicas, por supuesto que las vamos a bajar, pero bajar las pérdidas técnicas y no técnicas en su primer tramo más grande no te va a alterar la tarifa para nada. Eso te va a ayudar para sanear las finanzas del ENE y tener los flujos para hacerle frente a las obligaciones. Lo que te decía que ese es el argumento de los generadores, que no hubiéramos llegado a eso. Pero aunque tuvieras, Renato, pérdidas técnicas y no técnicas, de acuerdo al promedio de la región, no podés seguir pagando esos precios de los contratos. No es justo y no es correcto. Es realmente un abuso y ha sido un abuso tener esos precios exagerados en algunos de los contratos, que conste, no hay que satanizar todos los contratos, porque sí hay varios contratos que tienen precios que están dentro de lo que es el promedio de los márgenes y precios centroamericanos. Voy a escuchar al ministro del Ambiente luego de esta pausa comercial. Resumiendo estos artículos 4, 5, 6 de esta iniciativa de ley que ya fue enviada al Congreso Nacional en relación a los contratos de energía eléctrica generada por plantas térmicas. Cuando se reúne el gobierno en esta semana les va a decir renegociemos el valor del kilovatio hora que les compramos. Renegociemos. Si no se llega a ningún acuerdo, pues entonces esta ley plantea la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado de la maquinaria que genera esa energía térmica previo el justiprecio. Lo mismo va a ocurrir con
los generadores de tecnologías solar y eólica. Pongámonos de acuerdo con el precio. Establezcamos un precio justo que les convenga a ustedes, que van a seguir ganando, que le convenga al Estado, a todo el Estado, a nosotros como gobierno, a la población. Si no se ponen de acuerdo, entonces esta ley autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio también de los generadores a partir de tecnologías solar y eólica. Y el artículo 6 autoriza al gobierno para la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica con cláusulas de derecho preferente de compra en sus contratos. La NE queda autorizada para que con base en las cláusulas que corresponden a la liquidación y al derecho preferente de compra contenidas en los contratos de suministro de energía aprobados por el Estado y considerando sus prerrogativas y facultades por razones de interés público, pueda adquirir las plantas fijando un justiprecio por razones de seguridad nacional mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República. Y lo otro, porque esta era una condición que manejaba el Fondo Monetario Internacional, inclusive para firmar el último acuerdo stand-by, arreglemos lo de la NE. Y por favor, escindan, partan, dividan en 3 empresas la NE, generación, transmisión y distribución. Y solo así ustedes tendrán flujo y dinero de los organismos financieros internacionales para corregir ese problema enorme que tienen. Pero dice Pedro Barquero que la situación ha cambiado y que les dice, no, ya no es condición para firmar cualquier acuerdo con nosotros que escindan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Arreglen ese problema y ustedes obtendrán los flujos. Esa es la otra noticia importante que se deriva de esta presentación del ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Después de la pausa, seguro que tendremos muchas reacciones por las redes y escucharemos al ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hoy es lunes de tunota.com en su versión PDF. Usted puede descargarla en su celular, en su iPad, en su computadora y moverla como si estuviese el periódico en físico. Urge ley integral para cuidar empleos. Obreros claman por más trabajo y protestan por los altos costos de la vida en el Día del Trabajador. Y aquí está justamente otros titulares sobre esas protestas. Somos el motor del país. Debemos trabajar juntos, dice el presidente del COEP, Mateo Yubrín. 4 de cada 10 desocupados en Honduras son menores de 25 años. De sindicalistas a funcionarios públicos. Movimientos sindicales en Honduras, auge y decadencia. Y bueno, hay una pregunta ahí sobre cómo ha ayudado el ascenso de estos sindicalistas, de sus dirigentes, a ocupar puestos de elección popular en la última década. Y dice que al menos una veintena de dirigentes han enfrentado procesos penales. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com, versión PDF y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Leemos nuevamente el tema que tenemos en el programa esta mañana. Los alcances de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Siga enviándonos sus comentarios a las redes sociales de Frente a Frente para que dentro de unos minutos les demos lectura. Seguimos. Y también ya en unos minutos se ha conectado con Frente a Frente el agente generador renovable Samuel Rodríguez, el ingeniero Samuel Rodríguez, que lo tendremos aquí en el programa reaccionando ante esta iniciativa de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional. Pero antes escuchamos al secretario de Recursos Naturales
y el ambiente sobre otros alcances de esta ley y reflexiones de la situación de la energía eléctrica en Honduras, que sin lugar a dudas, Luqui, es el principal problema. Eso es un hoyo donde se nos va toda la riqueza que pudiésemos utilizar en otras necesidades sociales en el país. Muchísimas gracias, Renato, siempre un gusto estar aquí en su programa. Saludamos a toda la teleaudiencia del pueblo hondureño. En efecto, lo que sucede con la ENE es la reproducción del modelo neoliberal, que es grosero en contra del pueblo hondureño, que prioriza el capital privado por encima de lo público, en detrimento de lo público, en detrimento del Estado, y que además también prioriza el capital internacional y que minimiza las capacidades de lo que son las empresas estatales. Para eso también hay alrededor ejemplos de la soberanía alimentaria y del costo que estamos teniendo ahora por no haber priorizado la soberanía alimentaria. ¿A cuánto estamos comprando los fertilizantes en este país? ¿A qué costo, a qué cercanía estamos de llegar a condiciones de mantener esos niveles de hambre aquí en el país? ¿A qué costo también está pasando factura el hecho de no haber priorizado la educación pública, gratuita y de calidad? Y lo mismo pasa con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con los contratos que se hicieron, que estaban o que se mantienen aún con precios elevados, sobrevalorados, y que es necesario romper con ello. Ya lo decía la presidenta, y no es nuevo la propuesta de ley para mantener la energía eléctrica como derecho humano. Se mencionaba también y se dijo en cada municipio, en cada pueblo, en cada aldea. Lo decía la presidenta y lo mencionaba con el plan de gobierno para refundar Honduras. Este plan que, bueno, se lo entregué yo, recuerdo, sí, yo recuerdo con mis propias manos, exacto. Ahí lo tengo. Y se presentó, y aquí se priorizaba el rescate de la ENE. La presidenta Xiomara Castro lo decía en cada una de sus comparecencias, de fortalecer las empresas públicas, de llevar la energía eléctrica a todas las familias hondureñas, porque detrás de la energía eléctrica no está solamente encender el foco, no está solamente encender el televisor, está la posibilidad de llevar educación de calidad, de llevar salud gratuita y de calidad, de que hayan vacunas en las aldeas y en los caseríos, que esté disponible, de poderle suplir ese suministro a 1.500.000 personas que aún no lo tienen en el país. Somos el país con la cobertura más baja de la red eléctrica, y este es un problema que es necesario ir resolviendo, pero resolviéndolo fortaleciendo lo público, no a costa de seguir con estos contratos sobrevalorados, no a costa de seguir entregando el país. Y revisábamos por ahí esos artículos, el 4, 5 y 6, pero hay un artículo también importante, que es el número 7, que es la derogatoria del fideicomiso, donde se le entregaban 14 subcuencas a un solo banco privado aquí en el país. No podemos, y además lo hacen de por vida. Aquí la dictadura se dedicó a empeñar los recursos naturales para que fueran moneda de cambio o carta de cambio con empresas privadas, a costa de dejar al pueblo hondureño sin sus ríos, de dejarlo sin sus bosques. Es necesario entonces, y lo ha anunciado la presidenta, y así se ha cumplido también esa tarea, con el lanzamiento del programa para la recuperación de las cuencas hidrográficas y la protección del bosque, donde estará generando miles de empleos. El gobierno en todo el país se han priorizado ya 100 municipios para llegar. Ayer anunciaba también la presidenta el despliegue de 3 batallones verdes, más de 2.000 soldados para el cuidado de las áreas protegidas y de las cuencas hidrográficas para producción de energía. Lo mencionamos también, la construcción de represas. Solo quiero complementar esto que estás diciendo, Luqui, el artículo 7, por favor, si lo puede ver Honduras en la pantalla. El artículo 7 de esta ley dice: derogación del contrato de fideicomiso que entrega 14 subcuencas de ríos para la construcción y generación de energía. Por considerarlo lesivo a las finanzas del Estado y la ENE, bajo las prerrogativas y facultades y por razones de interés público, se deroga el decreto legislativo número 33/2021, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta del 8 de junio de 2021, a través del cual se aprueba
la reforma al contrato de fideicomiso para la generación de energía y desarrollo de proyectos públicos para control de inundaciones, mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la constitución de una alianza público-privado, suscrito en fecha 13 de mayo de 2021, así como el decreto legislativo 700, rectifico, número 373-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 10 de marzo de 2014, a través del cual se entregan 14 sitios para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica que se describen a continuación e incluyen los estudios realizados por la NE para Jicatuyo y Los Llanitos a un costo de 11 millones de dólares. Todo esto se deroga. La entrega de estas cuencas: Llanitos y Jicatuyo, Río Ulúa en Santa Bárbara; El Tablón, Río Chamelecón en Santa Bárbara; San Fernando y Morolica, Río Choluteca en Francisco Morazán y Choluteca; Quebrada Relumbrosa, La Ceiba Atlántida; Jalán, Olancho; Texíhuatl, El Paraíso; Huangololo, La Paz; Leutona, Francisco Morazán; Gila en Copán; Arcilaca en Lempira; Maicupa en Copán; Talgua en Olancho; Mame en Lloro y Selguapa en Comayagua. Y luego les digo qué dice esta iniciativa de ley en relación al contrato de fideicomiso con la empresa Energía Honduras. Pero antes complementa lo que decía el ministro del Ambiente sobre la derogación del contrato de fideicomiso que entrega 14 subcuencas de ríos para la construcción y generación de energía. A esa costa es que están ofreciendo grandes proyectos de energía, cosa de que la gente se quedara sin ríos y que se quedara sin bosques, que no pudiera gozar de los recursos naturales que han estado cuidando durante décadas y durante siglos. Como un principio de justicia climática, la presidenta envía ese artículo dentro de la ley también para que los recursos naturales estén al servicio del pueblo y no en pocas manos como habían sido desgraciadamente entregados, y además que es necesario condenar el mismo modelo que reproducía esas ganancias exageradas para empresas privadas. Tenía sumergida a la ENE, o mantiene todavía sumergida a la ENE. Mientras unos cobraban, los generadores estaban cobrando 15, 18, 20 centavos de dólar por kilovatio hora producido. La ENE produce, transmite, distribuye energía, paga deudas a la EEH, sostiene a miles de empleados, de trabajadores y trabajadoras, con 2.5 centavos de dólar kilovatio hora producido, que además ni siquiera se lo pagan porque la mafia estaba acaparando toda la distribución del sistema, estaba ordenando a quién comprarle, estaba ordenando a quién pagarle y obligando a la ENE a que transmitiera la energía que no se le estaba pagando, que no se le estaba reconociendo. Incluso nosotros vamos a cumplir con el compromiso como gobierno, como Estado, de reconocer y de pagar toda la energía que ha sido producida en periodos pasados, como ya lo mencionaba Pedro, para poder saldar. Reconocemos que esa energía fue producida, pero no podemos permitir que siga siendo pagada a precios sobrevalorados. Muy bien, vamos a escuchar la primera reacción de los renovables y de los generadores de energía. Samuel Rodríguez es agente generador renovable. Lo tenemos, lo saludamos a Samuel. Buenos días, bienvenido a Frente, Samuel. Solo quiero que pinches ahí la tecla del audio, Samuel, por favor. Muy buenos días, Renato. Un placer saludarle. Gracias, Samuel. Solo quiero que me esperes unos minutos porque tengo una pausa a esta hora y ya luego voy contigo. Perfecto, muchas gracias. Y así rápidamente, ya luego vamos a profundizar los alcances del contenido de esta ley. También está el artículo 8 del contrato de fideicomiso con la empresa de energía Honduras por su importancia, y antes de presentar al ingeniero Samuel Rodríguez, lo socializo con ustedes. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe informar al pueblo hondureño sobre las irregularidades en la forma de contratación de EEH y presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con la finalidad de que este organismo que representa los intereses generales de la sociedad, o sea, el Ministerio Público, investigue todo el proceso de las negociaciones previas efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras, antes de la adjudicación del contrato y posterior a la misma, así como la negociación
y la compra-venta de acciones entre sociedades, y ejerza la acción penal pública ante la lesividad manifiesta ocasionada contra el pueblo hondureño como consecuencia del contrato suscrito entre la NE y EH. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas deberá efectuar una auditoría de inteligencia financiera y cumplimiento legal y presentar en pleno un informe ante este Poder del Estado en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la publicación de la presente ley. Con esto está en alas de cucaracho la empresa de Energía Honduras. Ya volveremos con Pedro Barquero y Luqui Medina para que nos hablen cuál es la visión que sobre la EEH tiene el gobierno. Y también hay un artículo 9, plazo para inicio de suministro de generación, derogación de resolución de la CREE. Si se aprueba tal como está esta iniciativa, desaparece la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. Y además, se cancela el organismo operador del sistema ODS. El operador del sistema es el cerebro en esto de la industria general eléctrica, autorizado como una ONG. Devolución de las instalaciones porque la la ODS hace todo su trabajo donde está ubicado el centro de despacho de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es aproximadamente a 1 kilómetro donde estamos nosotros en este momento, ahí en esa subestación de la Empresa de Energía Eléctrica que se desvía para el complejo deportivo de la Vía Olímpica. Pues desaparecería el ODS, el operador del sistema, y la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. Habla de electrificación rural en el artículo 12, del programa de reducción de pérdidas, esto lo vamos a profundizar también, de la construcción de represas con capacidad de generación de energía con recursos renovables y control de inundaciones, el plazo de renegociación de contratos, el plazo para el proceso de renovación de los contratos de suministro de energía será de 30 días calendario, o sea, no debe pasar de 30 días esta renovación de los contratos, contados a partir de la publicación de la presente ley. Durante el proceso de renegociación, las empresas generadoras deben asegurar la prestación íntegra e ininterrumpida de la venta de la energía a la NE, caso contrario, se procederá conforme a lo dispuesto en el Código Penal y demás leyes especiales. El pago de mora se autoriza al gobierno de la República para que una vez concluida la negociación o la relación contractual con las empresas generadoras con las que tiene retrasos de hasta 1 año, proceda a conciliar la mora y se establezca el mecanismo posible para el pago a través del sistema financiero nacional o internacional, iniciando con los pequeños y medianos generadores, la creación de comisión auditoría general. Sobre todo esto estaremos hablando en los próximos minutos. Antes interviene el agente renovable, el ingeniero Samuel Rodríguez. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Renato, y un placer saludar a don Pedro y a don Luqui, que no tengo el placer de conocerlo, pero tenemos las mejores referencias de él profesionalmente. Y él es el presidente de la Junta Directiva del ENE, y por ende, pues, tiene un puesto ahorita muy importante, y confiamos de que con el apoyo de todo el sector podemos construir, ya con un nuevo gobierno, lo que se ha respirado, Renato, desde la gestión. Fue un cambio, fue respirar oportunidades nuevas, y yo creo que el tema de la Ley General de Industria Eléctrica no iba a ser la excepción. Habían cosas que pueden tener algunos visos de nulidad, hay temas que hay que mejorar, pero hay que dejar algo muy sentado, Renato, y es el tema del respeto a las inversiones que se han hecho. Yo creo que siempre el problema del gobierno anterior fue enfocarse demasiado en el tema de querer renegociar contratos, inclusive hablar de bajar 2 centavos ya como un precio meta, y no fue factible. Yo creo que hay que hacer entender de que los contratos se han construido, en algunos casos, que son básicamente los que nosotros representamos como renovables, bajo fideicomiso, y es la banca la que, en base a una corrida financiera, vio como una opción viable prestar el dinero.
Hoy hablar de que si no negocia lo expropiamos, lastimosamente no es un diálogo pues constructivo. Recordemos que con 10 facturas, ya de por sí nosotros ya tenemos cartas de los bancos que nos van a ejecutar la garantía. Ya con este último mensaje, básicamente el banco ya está perdiendo la credibilidad de nosotros y ya nos miran como que no vamos a poder rescatar nuestros proyectos y básicamente es entregarle la llave de los proyectos. ¿Cuál es el problema, Renato? Que la ENE no va a poder operar, no tiene el recurso humano para operar tantas plantas. De por sí la ENE, Renato, tiene el 100% de la transmisión y el 100% de la distribución. Y es precisamente ahí donde tenemos el problema del sector con un 34% de pérdida. Renato, no hay ni una tan sola persona presa por robo de energía. Aquí dejémonos de hablar que si los bordos es el que causa el problema. No, Renato, el problema no lo causa la gente humilde. El problema lo causan los grandes consumidores y esto lo podemos encontrar en casas residenciales, en empresas y esto es lo que nos está ocasionando un grave problema. El problema del ENE, Renato, si tuviéramos un flujo positivo, no estaríamos hablando de renegociar contratos. Pero ¿qué es lo que está ocasionando esto? Que estemos hablando hoy de querer renegociar contratos, de cambiar la ley, es porque tenemos falta de flujo financiero. El préstamo de Patuca no se hizo con un presupuesto, sino que básicamente con el mismo flujo que estamos generando los renovables, que estamos vendiendo la energía, con ese mismo flujo de dinero es que se ha estado pagando el préstamo de Patuca. Y otra cosa, y yo hago un llamado al pueblo hondureño y a mis colegas empresarios. Señores, este gobierno apenas tiene 3 meses. El gobierno anterior tuvo 144 meses para poder hacer cambios. Apenas con el 2% del tiempo que llevamos transcurrido, no esperemos grandes cambios. Yo confío en don Luqui, confío en Pedro, a Pedro lo conocemos muy bien, sabemos la beligerancia que él tiene, la autoridad que él tiene, está revestido de sabiduría y lo importante en esto es aperturar este diálogo. Todos sumémonos a rescatar la empresa distribuidora. Ese es el verdadero problema que tenemos. Si todos sumamos a invertir en un carro, en herramientas, en contratación de personal, vamos a poder tener gente en campo. Necesitamos cerca de 500 cuadrillas, Renato. Necesitamos dinero para comprar medidores. Ese es el principal problema. No es ahorita atacar un tema de los contratos. Yo les pido una pausa, por favor. Los contratos los podemos ir viendo más adelante. Una vez que ustedes mejoren el flujo de caja, una vez que vayamos bajando de 10 facturas que nos deben a 8 facturas, a 6 facturas, a 4 facturas, van a tener la credibilidad de que la banca que tiene ahora mismo el dinero puesto para que se hayan construido estos proyectos, puedan ellos ver de que sí es factible bajarle un centavo. ¿Por qué? Porque este es un tema de flujo de caja. Entre más se vuelva la crisis grande, va a ser incontrolable esto. Si al ENE, Renato, con mucho respeto lo digo, esa ley de contratación del Estado es un grillete que tiene puesto en el pie, no la hace competitiva. La politización que ha sufrido el ENE tampoco la hace competitiva. Ha habido una desbandada de talento humano del ENE, Renato, por todo tipo de humillaciones que han tenido. No es posible que también el mismo sindicato, que es parte de socios de la EH, que son parte de la crisis, también el mismo sindicato pretenda decir que quieren rescatar el ENE. O sea, eso no es correcto. Hay que ser un poco concretos en esto y tocar las cosas de raíz, Renato. El problema es un tema financiero por falta de flujo de caja. No es satanizar la inversión, no es mandarle un mensaje internacional de que en Honduras no somos un país que respetamos las leyes, que no respetamos las inversiones. Al contrario, Renato, pongámonos todos a trabajar de la mano, a construir un mensaje positivo como país y que no sean solo 4 años de este gobierno, que puedan ser muchos años más, pero que no vayan a sufrir el castigo de la población en el 2025 porque a que se dedicaron fue a crear pobreza. No creamos, ya suficiente pobreza tenemos que trabajar, Renato. Esto es trabajo, trabajo y trabajo, Renato. Pedro, ¿has escuchado a Samuel Rodríguez, Luqui? Mira, a ver, varios temas. Primero, nosotros no hemos mencionado expropiación, o sea, jamás vamos a expropiar nada, nunca. Eso no ha sido palabra que ha salido del Poder Ejecutivo. Segundo, lo que estamos haciendo es iniciando un proceso de negociación por etapas. La primera etapa es renegociemos el precio. Si eso no es posible, pues veamos a ver si se pueden comprar las plantas, y si eso no es posible, pues simple y sencillamente no hay dinero para pagar. Esa es la verdad, así de claro y así de sencillo, y los generadores lo saben. Segundo, la intención no es irrespetar la empresa privada. O sea, nosotros lo que queremos más bien es traer más inversión de empresas privadas, pero empresas privadas que vengan bajo condiciones razonables, no bajo condiciones de usura.
Habla Samuel de que lo primero que hay que hacer es eliminar el robo, totalmente de acuerdo, pero el primer gran robo está precisamente en algunos de estos contratos de generación de energía y eso es lo que queremos corregir. Y digo algunos porque, repito, no todos los contratos son usureros, hay contratos que están dentro de los parámetros razonables y aceptables y son varios contratos los que están así. Y repito nuevamente, si arreglamos alrededor de 20 contratos, arreglamos el 80% del problema. Entonces, las personas o los inversionistas que tienen parámetros razonables no tienen por qué darse por aludidos. El tema no es afectarlos a ellos, el tema es racionalizar a los que han estado, y perdón por la expresión que voy a usar, estafando al pueblo hondureño, estafando al gobierno de la República y robando a través de contratos con precios exagerados totalmente fuera de cualquier parámetro razonable dentro de lo que es la región centroamericana. Bueno, Samuel, ahí tienes la respuesta de Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, sí. Renato, yo creo que la respuesta de don Pedro me deja mucho más preocupado todavía, porque creo que no están asumiendo la gravedad de lo que significa operar una empresa con 2 millones de abonados. Yo creo que han agarrado esto de una manera muy a la ligera, no se han preocupado. Renato, aquí en San Pedro Sula, la ciudad industrial, vaya a ver las oficinas, no hay carros, no hay herramientas, no hay medidores, la gente está parada sin poder trabajar. A veces no cuentan con los créditos de combustible. Hoy por hoy le quitaron una parte operativa a la EH, pero ellos no estaban preparados para asumir esa responsabilidad. Entonces, don Pedro, con mucho respeto se lo digo, este es un tema operativo, don Pedro. Usted lo puede ver desde el punto de vista, vaya, sacrifique usted su dinero del Estado en comprar plantas. Ahora, ¿cómo fue posible que le haya quitado usted operatividad a la EH, pero usted no estaba preparado con vehículos, ni con herramientas, ni con personal para poder operar la instalación de medidores, porque ni medidores había? Entonces, es un tema operativo, don Pedro, con mucho respeto se lo digo. Usted hoy puede, por un lado, bajarle precio a los contratos, está bien, no se preocupe, pero dígame usted, ¿cuál es el plan de recuperar la operatividad con los empleados que tiene, con el sindicato que tiene y con la falta de inversión que tiene de flujo de caja para poder invertir en compra de vehículos, herramientas y poder contratar personal? Así como se hizo una depuración en la policía, la ENE requiere una depuración. Hoy la EH tiene mejores instalaciones y mejor infraestructura y mejor operatividad que la misma ENE, y la ENE aún conserva el tema del alumbrado público, y todos sabemos qué pasa con el alumbrado público. Usted hoy mira un poco que le están cobrando cerca de 300 a 3.000, 8.000 lempiras, 11.000 lempiras por el alumbrado público, pero usted mira apagados todos los bulevares porque no hay lámparas, y eso es una responsabilidad de la ENE. Entonces, yo les digo algo, ataquemos los problemas por separado. El tema operativo de la ENE, el tema del flujo de caja, es un tema puntual. El tema de los contratos, don Pedro lo acaba de decir, si hay contratos que ustedes han hecho los análisis, pero son análisis técnicos financieros, que ustedes puedan ver los cuadros de inversiones, que puedan ver a qué tasa bancaria, pero no puede comparar usted un proyecto que se hizo en Honduras a un proyecto que se hizo en Guatemala o otro en El Salvador, con condiciones muy distintas. Solamente en Guatemala el impuesto sobre ventas es del 12%, en cambio nuestro acá es diferente. Entonces no podemos estar solamente hablando de precios como el producto final, que eso es. Y esto hay que, y por otro lado, hablemos de algo muy puntual. La reforma de la Ley General de Industria Eléctrica lo que buscaba era la liberación del mercado, porque la ENE, con un modelo monopólico, estatal, altamente corruptible y politizada, no puede operar para satisfacer la demanda de 2 millones de abonados que cuentan con energía y otro 1 millón de abonados que no cuentan con energía. La mayor fuente de producción de energía en Honduras hoy por hoy sigue siendo la leña, y Don Luqui lo sabe, porque él viene en el sector. Ahora, hablar de inversión de 2.000 millones, ¿cómo lo vamos a lograr? Satanizando que hubo un sector que invirtió. Por ahí no pudiéramos comenzar. Yo le agradezco, Renato, por el espacio, mis mejores deseos, estamos para sumarnos, don Pedro, usted sabe que nosotros somos gente trabajadora, abiertos, proactivos, en mediar en estos temas, pero sí quiero señalar algo muy importante, es un tema operativo, que no podemos nosotros demejorizar lo que ha venido haciendo la EH, que por lo menos invirtió en operación, en cuadrillas, en procesos. Hoy por hoy teníamos una ley que se llamaba una ley para regular las empresas distribuidoras, donde tenía estableciendo procedimientos administrativos, hasta de regulación por temas de uso de energía, pero lastimosamente no han tenido los dientes, no han tenido las garras para poder meter preso a alguien que esté robando. Mira, hay varios temas importantes ahí. Mira, nosotros no estamos atendiendo solo el tema de la renegociación de los contratos. Yo creo que tal vez en la noche pudieras ver la repetición del programa para ver toda la explicación que se dio en la primera hora, en la primera media hora del mismo.
en donde te vas a dar cuenta que estamos atendiendo el problema de manera integral. Ahora, lo que está pasando es lo típico. Aquí, y perdón por lo que voy a decir, pero esto no puede seguir pasando. Los generadores se ponen a decir, toquen todo menos nuestro contrato. Así no se hace país, Samuel. Así no se hace patria. Así no vamos a arreglar el problema del ENE nunca. Necesitamos el compromiso y el sacrificio de todos. Si todas las partes involucradas en este sistema se ponen con esa actitud de toquen todo lo demás y lo de nosotros lo vemos después, entonces no vamos a arreglar nada. Aquí nos tenemos que sentar todos a ver qué es lo que vamos a poner a la mesa por el país. Necesitamos un compromiso por Honduras, necesitamos un compromiso por el pueblo hondureño, necesitamos un compromiso por la competitividad de todos los demás empresarios. No podemos seguir secuestrando al país con 20 contratos y arrodillando a 9 millones de hondureños y a todo el empresariado nacional. Eso no es posible, Samuel. Entonces, realmente, a mí me parece que ustedes tienen que recapacitar esa actitud. Esa actitud de toquemos todo menos lo mío, eso no se vale, eso se acaba. Eso ya no lo vamos a permitir nosotros como nuevo gobierno. Así es que siéntense en la mesa y pongan su granito de arena en bien del país y dejen de estar pensando en solo sus intereses particulares, en solo sus contratos. El pueblo hondureño está cansado de eso y por eso votó masivamente en las urnas por este proyecto político que ofreció poner orden en el sistema eléctrico nacional. Mire, en detrimento de lo público han hecho desastres aquí en este país y es necesario decir que aquí se está pagando energía eléctrica 3-4 veces más cara que en promedio de la región, que a pesar de que las pérdidas técnicas y no técnicas han aumentado hasta el 38%, nosotros seguimos pagando 240 millones de lempiras cada mes a EEH, que es una empresa que no ha resuelto el problema, pero sigue cobrando la deuda de manera ilegítima y sin haber resuelto la causa del problema, sin haber fortalecido a la empresa estatal, que fue para lo que había estado convenido. En nombre de lo público, aquí todo el mundo ha hecho lo que ha querido. Aquí no se paga la distribución de la ENE, no se paga la transmisión que da la ENE. Y esa es una indicación que dio la presidenta, era frenar el dragado ilegal o irregular de los ríos en Olancho, porque teníamos decenas de retroexcavadoras trabajando a lo largo del río Guayape y el río Patuca, que al final van a desembocar a lo que es el embalse de la represa Patuca 3. ¿Sabe quién iba a pagar el costo de ese desasolvamiento cuando la represa estuviera en grandes problemas? El Estado. Pero el problema es causado inicialmente por fondo privado. Todo por fondo privado. Aquí el Estado no tiene ni un lempira en esas retroexcavadoras que estaban sacando oro. No tiene nada en el mercado que hay alrededor del oro. No tiene licencias ambientales a favor del mismo. Pero todo eso iba a ser pagado, pretendía que fuera pagado a través del Estado. Nosotros lo que estamos haciendo es recuperando lo público para el bien del pueblo hondureño. Lo público no es etéreo, no es que no le pertenece a nadie, le pertenece a la gente que nos está viendo aquí y que merece que se le cumpla con lo que se ha dicho aquí una y otra vez y que se ha dicho en cada una de las intervenciones de la presidenta Xiomara Castro. Los beneficios tienen que llegar al pueblo hondureño de manera por igual y la energía eléctrica debe ser vista como un derecho humano y un bien público y un medio de acceso para tener una vida digna. Termino con Ismael o con Samuel Rodríguez. Ya pronto aparece Elcia Paz, que es la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, después de haber escuchado al presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Luqui Medina. Muchas gracias, Renato, y para cerrar, cuenten con nuestro trabajo. Don Pedro decía el tema de los contratos. Don Pedro, es un tema de temor. Sabemos que ustedes tienen apenas 3 meses, tampoco nos vamos a ponernos negativos con lo que pretenden hacer. Hay que apoyar definitivamente. Es un tema únicamente, el orden de los factores sí afecta al PIB, porque empezar con un tema que tenemos de contratos que están, don Pedro, y vuelvo a repetir, no es el generador, son los bancos los que nos tienen ya con cartas que nos han mandado de ejecutar nuestros proyectos. Y voy a defender únicamente los contratos que yo tengo acceso, porque no todos los contratos somos proyectos renovables, y nosotros les decimos que son los proyectos de los criollos, son gente que hemos democratizado el sector, gente que tienen apellidos Rueda, Gómez, Ponce, son gente que ya ha tocado sacrificar. Y este mensaje, lógicamente, a esa gente que ha puesto hasta hipotecada su casa para construir su proyecto, don Pedro, realmente es a quien yo estoy hoy intercediendo. Esos otros 20 que usted dice, don Pedro, yo no tengo acceso, usted conoce mejor que nadie, tiene la información, y deberían de haberlos convocado a ellos puntualmente, don Pedro.
Solamente cierro con esto. Dios los bendiga, muchas gracias, y estamos para construir patria, estamos para construir un mejor gobierno con la presidenta Xiomara y con ustedes como grandes colaboradores. Muchas gracias. Samuel Rodríguez, esta mañana en Frente a Frente. Samuel es agente operador renovable. Elcia Paz, que es la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, interviene en los próximos minutos, al igual que vamos a estar ampliando el debate sobre otras figuras que serán derogadas y que contempla esta iniciativa de ley, como la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, como el operador del sistema, como la empresa Energía Honduras. Atentos. Elcia Paz es la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. ¿Cómo se recibe en ese sector la decisión del gobierno de enviar esta iniciativa de ley que estoy seguro, Elcia, ya usted sabe del contenido a través aquí de Frente a Frente? Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Renato, buenos días a todos los panelistas, Pedro, ministro Luqui, Medina. Bueno, gracias por la apertura que nos brindan en representación de AER, la Asociación Hondureña de Energía Renovable, que usted sabe que reunimos a los pequeños y medianos productores. Hay que estar claros qué es la situación del mercado eléctrico. Sé que esto ha sido un tema fuerte, hemos tenido intercambios a lo largo de estos 8 años, esto no es nuevo, y esto ha sido una crisis constante que parece no cesar, pero la falta de reducción de pérdidas genera una falta de sostenibilidad financiera en el sector. Y esto deriva también en la falta de capacidad para invertir en generación, transmisión y distribución. Los cálculos están claros. ¿Qué representa reducir las pérdidas técnicas? Eso ayudaría enormemente a reducir el déficit anual del ENE, que hoy ronda por los 625 millones de dólares. Si reducimos ese déficit, por cada punto porcentual de reducción de pérdidas equivale a 21 millones de dólares. Así que tenemos que seguir enfocándonos dónde está el déficit más grande del ENE y a dónde se puede recuperar. Hoy esto asciende a un 36%, el normal en Centroamérica es 15%, así que de verdad vemos con mucha incertidumbre, ansiedad, el proyecto de ley que evaluamos el día de ayer, porque la intención de todo los que estamos en el sector activamente es lograr competencia, traer más actores, democratizar el sector eléctrico, así que tengamos esa mira como hondureños. Como hondureños tenemos que entrar a un diálogo que permita que los expertos, asesores y todos los que hemos colaborado para el país en los últimos 20 años en diversificar la matriz energética, hay que verlo como una lección fuerte aprendida. Hoy, si no fuera porque el 70% de la generación es renovable, la crisis que se fue de nuestras manos porque no producimos petróleo hubiera sido más fuerte. Es decir, el promedio que dimos en precios, los renovables, logró reducir en promedio el costo de la tarifa. Si hoy el 70%, si fuera como encontramos el país hace 20 años, que era un 70% térmico, hoy estuviéramos a oscuras. Así que sí, tenemos que crear un balance, reconocer los logros del pasado. No podemos hacer algo de cuenta y borrón nuevo. Creo que tenemos que aprender de esas lecciones, no volver a cometer los mismos errores. Creo que hay que seguir adelante, pensar que de verdad tenemos el talento, tenemos, así como habló anteriormente el ingeniero Samuel Rodríguez, que él es producto de todo la trayectoria en este sector, hoy está representando una comercializadora. Retroceder, ¿qué implica? Pensar que el ENE tiene capacidad de mantener a los consumidores calificados. Pedro, sé que desde la Cámara de Comercio de Cortés fue un tema muy, muy importante previo a que te convirtieras en funcionario de este gobierno, es cómo el consumidor calificado se puede beneficiar con intercambios bilaterales de energía, que le pueda comprar a un generador renovable. Es decir, cómo logramos competencia con apertura de mercado. El monopolio del ENE no nos va a ayudar, no nos ha estado ayudando. Hoy el déficit financiero del ENE ha provocado muchos problemas, no solamente financieros, pero también en general el retraso en el pago y la incertidumbre ha generado, por lo menos en los generadores renovables, ya más de 2 años en default con la banca nacional e internacional, y
dependemos de estas instituciones. Hemos sido obligados, Renato, a buscar nuevas fuentes de capital para apalancar los proyectos. Sin embargo, esto nos ha mantenido siempre generando energía, porque nuestro recurso es renovable. No podemos botar el agua, ni desperdiciar el viento, ni el sol. Así que creo que debemos reconocer los logros, esa curva de aprendizaje. Hay mucho talento en el país. Creo que la ley es importante, Pedro, que logremos revisarla, evaluarla, que opinen expertos, y estamos abiertos al diálogo. Creo que las reuniones, y sí me parece muy oportuno que se dividan en tecnologías y que cada empresario, y hago un llamado a todos mis colegas agremiados de AER que participemos activamente en estas reuniones. Creo que a veces tratamos por medio de voceros e intermediarios dar a conocer nuestra situación. Creo que si todos los funcionarios de este gobierno conocen las caras, quiénes son esos generadores medianos y pequeños, que hoy dependemos y trabajamos. El negocio hoy, así como lo dice Samuel, lo tengo que repetir, se lo está llevando el banco. ¿Qué buscamos? Una solución también financiera. Si hoy logramos una readecuación de nuestros préstamos a tasa de interés, como el agrocrédito, podemos lograr condiciones para dar soluciones. Nos anotamos a poner nuestros esfuerzos para que nuevas inversiones en transmisión se logren. Si seguimos hablando de traer generación, es como ponerle agua a un tanque con fugas. Así que busquemos, si no invertimos en transmisión, busquemos las mejoras en el sector. La apertura de mercado ha logrado mejoras en países como el de Guatemala, que hoy el usuario final tiene una tarifa producto de la apertura de mercado. Algo que veo que sí debemos de enfocarnos es cómo traemos soluciones a la mesa, cómo diversificamos nuevamente la matriz. Hay más inversiones. Yo sé que al ministro Luque le interesa mucho el medio ambiente y cómo protegemos las cuencas hidrográficas. La industria hidroeléctrica se ha puesto a la orden, levantó su mano para llevar a cabo planes de manejo, porque nuestro combustible es el agua. Así que queremos ser esa industria que sosteniblemente esté protegiendo cuencas, porque aguas abajo nos interesa ese combustible, que es el agua para nuestras turbinas. Así que provoquemos que todo este conocimiento y trayectoria del sector de energía renovable como solución se mire como un beneficio para el país y que no dependamos de recursos que no se producen en Honduras. Así que Gracias. La matriz debe mejorar, y lo que hagamos esta semana, ministros que están en este panel de frente a frente, va a también dar un mensaje claro a las inversiones, no solamente del rubro de energía, a las inversiones en general que sí requiere el país hondureño. Y quiero cerrar dándole un saludo. Ayer fue el Día del Trabajador, a todos los trabajadores hondureños que nos han permitido con la construcción de proyectos de energía ser una solución sostenible en nuestro país. Así que muy contenta como hondureña, que ha estado al frente 20 años en este país llevando resultados. Hoy tenemos una matriz energética 70% Bien. renovable, queremos que sea 90%, así que busquemos condiciones y leyes, y estamos abiertos a una mesa de diálogo que nos permita hacer intercambios, traer soluciones. Queremos ser parte de la solución. Gracias, Elcia. Así La que- ingeniera Elcia Paz, en comunicación con Frente a Frente, ministro del Ambiente. 20 segundos, Renato, muchísimas gracias. Mira, hay que dejar de hablar del déficit del ENE solamente como la cifra que tanto se menciona, y hablar en cantidad de millones de dólares. Digámosle al pueblo hondureño cuántas escuelas se dejan de construir, cuántos centros de salud se dejan de construir por ese déficit del ENE. Pero que el déficit no es casual. Detrás de eso hay un modelo de corrupción que se profundizó durante los últimos 12 años, y que ese mismo modelo pues autorizaba o avalaba el hecho de que, usando los recursos del Estado, esas mismas empresas que hoy critican al Estado hacían uso de él para beneficio propio, para beneficio de empresas privadas. Es necesario también hablar de esas demandas ilegítimas que estamos pagando a precios altísimos, que estamos pagando por el sol más caro del mundo en este país, que es necesario que el pueblo lo sepa. Tienen todo el derecho, y además hay un tema de corrupción profundizada, que es los contratos donde se paga por la capacidad instalada, pero no por la energía producida. Entonces estamos pagando precios sobrevalorados
sin estar recibiendo ningún tipo de beneficios. Hay mucha corrupción, hay mucha ilegalidad detrás de todos estos proyectos que también debe revisarse, y nosotros, si bien es cierto, estamos abiertos a continuar con proyectos de energía renovable, sobre todo priorizando los estatales, obviamente para rescatar esa matriz energética renovable, pero además de beneficio estatal, es que haya consulta libre, previa e informada, que se le pregunte a la gente. Nosotros no queremos proyectos de energía renovable donde sigan habiendo más muertos, donde haya más Bertas Cáceres, donde entreguemos mártires a este país, donde esa historia sea de dolor y de violencia detrás de estos proyectos, que solo por la imagen de energía limpia mantienen en luto a la familia hondureña. Bien, y dime, Pedro. Sí, mira, a ver, porque nuevamente sale a reducir el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿sí? Nosotros estamos conscientes, o sea, este es un problema multidimensional y la solución también es multidimensional. Y este proyecto de ley atiende cada una de estas dimensiones de manera multidimensional. Entonces, ahí está el tema no solo de la renegociación de contratos. Tú ya leíste la mayoría de los artículos, por lo menos del primer capítulo. Ahí está el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas. En el segundo capítulo está lo de la gobernanza. Hay otro capítulo que está todo lo relacionado con la renegociación de los contratos. Entonces, no estamos enfocados en una sola dimensión del problema. Estamos enfocados en toda la dimensión del problema. Pero mediáticamente, nuestros amigos que se sienten afectados están queriendo desviar la atención como para tratar de dar a entender que la solución está únicamente en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. No es cierto, la solución no está únicamente en las pérdidas técnicas y no técnicas, está en todo, en reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, en renegociar los contratos, en cambiar la gobernanza, en reperfilar la deuda, en fin, son una serie de acciones las que tenemos que hacer para rescatar esto. Y necesitamos el compromiso de todos los involucrados. Lo de los consumidores calificados, te lo voy a explicar. Tenemos una deuda de 75.000 millones de lempiras, Renato, que vamos a tener que reperfilar. Para poderle hacer frente al pago de esa deuda, nos tenemos que garantizar los ingresos del estatal, porque si no tenés ingresos, ¿cómo vas a pagar esa deuda? Y si seguimos entonces con el modelo anterior, que era que los consumidores calificados en su mayoría se podían pasar para hacer una contratación directa con un privado, entonces vas a perder los consumidores más grandes y no vas a tener el flujo para hacerle frente al pago de la deuda. Entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos el flujo necesario para hacer el pago de la deuda? Lo vamos a terminar pagando igual todos los hondureños con nuestros impuestos. Entonces, todos vamos a tener que hacer un pequeño sacrificio para poder colaborar con esto. Los consumidores calificados van a tener que hacer un sacrificio, los generadores van a tener que hacer un sacrificio, el pueblo hondureño en general también vamos a hacer un sacrificio, a pesar de que lo hemos estado haciendo ya históricamente, el gobierno también está haciendo un sacrificio, todos tenemos que poner de nuestra parte, pero que un sector venga a pretender que se arregle el problema tocando los intereses de todos los demás menos los de ellos, está muy equivocado. Eso no lo vamos a permitir y eso no va a pasar. Aquí todo el mundo va a poner algo sobre la mesa y todo el mundo va a contribuir para poder sacar adelante nuestro país. Háblame sobre esa gobernanza, con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y del operador del sistema ODS, por favor, Pedro. En realidad la CRE no desaparece, la CRE lo único que estamos haciendo es que estamos cambiando la forma en que se eligen los comisionados, que ahora van a ser por periodo de 4 años y van a ser nombramiento directo por parte de la Presidencia de la República. Y el ODS, ese sí está, digamos que, desapareciendo, pero todas las responsabilidades operativas de la ODS se pasan al Centro Nacional de Despacho de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quien dicho sea de paso es dueño de todos los activos que utiliza la ODS. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el modelo anterior no funcionó, Renato. El modelo anterior es lo que nos tiene como estamos. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir acumulando pérdidas a ritmo de 8.500 y dentro de poco 10.000 o 12.000 millones anuales. Es insostenible. Entonces, es fuera de toda lógica pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Por eso es que hemos dedicado una buena cantidad de tiempo a estar analizando este problema entre muchas personas del gabinete y muchos expertos en la materia para poder llegar a esta solución integral y multidimensional, para poder atender la gobernanza, el reperfilamiento, las pérdidas, el tema de los contratos, absolutamente todo. Y todo está resumido en ese decreto. Hay 1.000.000 de detalles, Renato, que no están en el decreto porque el decreto solo te lo toca de manera general, pero abajo del decreto van a haber planes, van a haber reglamentos, van a haber planes operativos, va a haber ejecución de un montón de cuestiones. Las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿qué es lo que te implica? Te implica inversión para las pérdidas técnicas, en transmisión y en distribución. Y las pérdidas no técnicas es robo.
¿Qué es lo que estamos pidiendo ahí específicamente? Por ejemplo, el plan de la reducción del robo de energía con la colaboración del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa, porque es cierto, pero vamos a tener que a actuar. todas las secretarías de Estado. Exactamente. El gobierno completo se involucra en la reducción de estas pérdidas Es correcto, técnicas. No y técnicas. principalmente las secretarías que menciona específicamente ahí, porque son las que están más directamente relacionadas, como finanzas, defensa y seguridad, que vamos a tener que ir a los lugares. A los que están robando energía se las vamos a ir a quitar, les vamos a cobrar lo que deben y les vamos a caer con todo el peso de la ley. Y el que se pueda meter preso, lo vamos a meter preso, porque este es un tema de seguridad nacional. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda como país de este problema. El pueblo hondureño quería respuestas, aquí están las respuestas. Por supuesto, hay intereses particulares que van a brincar, Renato, hay intereses personales que van a brincar, van a montarnos campañas mediáticas, van a hacer todo tipo de acciones para tratar de desacreditar este plan, pero nosotros sabemos y estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto en favor del pueblo hondureño, en beneficio de las finanzas públicas y lo que más le conviene a nuestro país para poder desarrollarlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Sí, y yo quiero rectificar porque es cierto, yo hablé de que terminaba la CRE, no. Lo que se plantea aquí es derogar una resolución de la CRE. El que sí desaparece es el ODS con ese nombre, operador del sistema, porque queda el centro de despacho de la empresa de energía eléctrica donde está funcionando el operador del sistema. Muy bien. Después de la pausa comercial, está aquí esperándonos para entrar y dar a conocer sus puntos de vista la ingeniera Carla Martínez. La ingeniera Carla Martínez, que Pedro la conoce, estuvo el viernes aquí en el programa y es la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable. También se ha conectado el ingeniero Mario Zelaya, un experto en energía. Atentos. Tenemos conexión con la ingeniera Carla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. Ingeniera, ya usted ha escuchado aquí al presidente de la Junta Directiva de la NE, Luqui Medina, al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Se van a sentar esta semana con los diferentes empresarios de las distintas energías que se generan en el país. Van a renegociar, la intención es renegociación de esos contratos. Si no es posible la renegociación para que el valor de la energía sea más barato, se autoriza plantear la terminación de relación contractual y la adquisición por parte del Estado de toda esa maquinaria que genera energía térmica a partir de tecnologías. Si no es posible, primero la renegociación de los contratos, pues se va a romper la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio de toda esta maquinaria. Deme sus valoraciones, por favor, ingeniera. Sí, bueno, muchísimas gracias. Un saludo al ministro Pedro y a Luqui Medina. Y bueno, en primer lugar yo quiero decir de que estamos contentos con este día, porque sin duda alguna este es el día en el cual tanto gobierno como empresa privada comienzan un diálogo importante, un diálogo que va sin duda alguna con el interés de la población. La energía eléctrica es un tema vital, no podemos imaginarnos hoy por hoy vivir sin energía eléctrica, así que entiendo la preocupación y el sentido de urgencia con el que Pedro ahorita lo está diciendo. Nosotros nos sentimos también con ese mismo sentido de urgencia para poder buscar una solución. Quiero además también decir que celebramos el enfoque en el tema de pérdidas. Más que venirlo a colocar como una excusa, Pedro, es porque nosotros también comprendimos desde hace varios años que ahí era una de las cosas principales. Sin duda alguna, ante tanta diligencia y enfoque y ante un plan ya establecido de pérdidas que estamos viendo que el gobierno tiene, pues vamos a pasar a hablar sobre el otro tema que también le preocupa al gobierno. Desde el inicio de que la presidenta Xiomara Castro ha tomado posesión, desde la empresa privada hemos dicho que estamos para trabajar en conjunto y por el bien del país. Y cuando hablamos de esto es
en que podamos sentarnos a dialogar sanamente, a que podamos cuidar los intereses económicos no solo de las empresas, porque a veces se malentiende que cuando hablamos de los intereses económicos de las empresas se piensa como que no estamos pensando también en el interés económico del país y también el de la población. Yo creo que eso sin duda alguna lo estamos viendo también y eso es algo que nos enfoca. ¿Por qué digo esto y por qué coincido? Porque en el sector eléctrico lo conforman los diferentes eslabones. Y el primero de ellos es ENE. Somos tan fuertes como el eslabón más débil. Y sin duda alguna coincidimos en que el fortalecimiento del ENE es importante justo para poder tener un sector fuerte. Ya vimos que por medio de que el ENE no puede recuperar toda su tarifa, todo lo de las pérdidas, pues ha empezado el déficit económico. Pedro lo separa muy bien, el tema del costo de generación es el que impacta a la tarifa, sin duda alguna, y eso es lo que estamos colocando y lo que estamos separando. Agradecer también la diligencia en el sentido de honrar las deudas. Esto es una muy buena señal que el gobierno está mandando al inversionista y en general a toda la población internacional económica, para el cual se puede ver al Estado de Honduras como ese ente que respeta sus deudas y las honra. Ahora bien, también yo creo que es importante colocar el tema de poder ver de aquí a futuro cómo se va a sostener el sector y el flujo de pagos para el pago también a todos los generadores, y no solamente estamos hablando del pago de los generadores, sino a sostener el suministro de energía para de aquí en adelante. Yo creo que eso es algo que también es importante. Como les decía, celebramos el hecho de poder sentarnos, de poder empezar un diálogo que involucra, ¿verdad?, no solamente los dueños de la empresa, involucra también la banca, involucra organismos internacionales que financian varios de los proyectos, y que por eso estamos empezando hoy este día, entendemos el sentido de urgencia y Pedro, desde la empresa privada estamos para apoyar, estamos para dialogar. No se trata, ¿verdad? De aquí me sonreía un poco de decir de campañas mediáticas. No, yo creo que aquí vamos a seguir dialogando, más bien no se va a invertir energía en esto. Yo creo que más que todo el diálogo que tengamos unos con otros en pro de no se trata de pelear. Yo creo que Honduras ya no está para perder ese valioso tiempo en pelear y confrontarnos y de gastar tanta energía valiosa que necesitamos más bien para poder hacer análisis, informes y buscar soluciones, reunirnos entre nosotros y poder salir en conjunto diciéndole a la población: hemos podido hablar, hemos podido tener un diálogo ameno para buscar soluciones en pro de la población. Cada uno sin duda alguna tiene sus propios puntos y yo no quisiera incluso desgastarme en este programa explicándolo. Yo creo que vamos a tener la oportunidad y las mesas de diálogo para poder colocarlos, para poder mostrar puntos que van a tener validez técnica y legal, pero que sin duda alguna buscarle la solución. Yo creo que el éxito de una negociación es generar valor para ambas partes y ese es el objetivo nuestro. Podemos generar hoy y comenzar hoy a generar valor para ambas partes, porque si nos queremos destruir unos con otros, esto es algo que no le conviene a Honduras. Entonces, por ahí me quedo. Muchísimas gracias por habernos contactado para participar en el programa y estamos a la orden y nos vemos por la tarde. Esa es la actitud que necesitamos. Gracias, ingeniera Carla Martínez. Esa es la actitud que necesitamos todos los hondureños. Nosotros como gobierno eso es lo que queremos sentarnos y queremos construir entre todos, pero con la conciencia de que todos tenemos que poner algo en la mesa. Me encantaron las palabras de Carla, te agradezco, Carla, y realmente que ese es el espíritu que nosotros también tenemos desde el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Voy a ir a la pausa comercial. Ya en la recta final vamos a hablar sobre la empresa Energía Honduras. Realmente cómo queda en la visión que tiene de la industria eléctrica el gobierno, cómo queda la empresa Energía Honduras. Volveremos. Y aquí tenemos una expresión que no es despectiva. Y los grandes torones de la industria eléctrica hondureña, ¿qué piensan, Luqui? Preocupados porque pues estaban del lado de la dictadura, y en esta transición de la dictadura hacia la democracia esos abusos no pueden seguir, pero
han manifestado bajo algunas circunstancias que pueden negociar y que pueden rebajar, pero lo que ofrecen de rebaja no es suficiente y el pueblo no está dispuesto también. ¿Ya han planteado alguna rebajita? Hay alguna, pero está muy, pero muy lejos de lo que pueda llegar a ser presentado como algún modelo de justicia, de lo que nosotros planteamos, de ese precio justo al que debe llegar y al que debe generarse la energía. Hay que mencionar también que durante 12 años hay gente que se ha enriquecido aquí de manera exagerada en este país, a costa de energía eléctrica carísima, que no se está entregando, que no está llegando a los hogares y que además pues los contratos han tenido vicios de nulidad, algunos vicios de ilegalidad, y que lo que hay detrás de estos negocios son multimillones alrededor de las negociaciones, que es necesario que se distribuya la riqueza. La empresa privada aquí ha pedido siempre, y lo han dicho miles de veces en este programa, quieren condiciones para invertir. Sí. Nosotros como gobierno, como representantes y tutores y rectores del Estado, estamos en toda la disposición de ofrecer esas condiciones de estabilidad, de seguridad jurídica y de estabilidad energética para que puedan venir a invertir aquí, pero no bajo las mismas condiciones con las que estaban en la dictadura. Este gobierno democrático es para responderle al pueblo, no para seguir beneficiando grandes fortunas, que las grandes masas de dinero se estén acumulando en pocas manos. Ingeniero Mario Zelaya ha sido nuestro experto por años analizando este tema de la electricidad en Honduras. ¿Cómo valora esta iniciativa que ya el Congreso Nacional que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional? Buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo a don Luqui Medina y a don Pedro Barquero. Quiero decir, Renato, que se está produciendo una enorme, pero realmente enorme variación de carácter cualitativo. El definir a la electricidad como un derecho humano hace y obligatoriamente plantea reconstruir precisamente las ideas que hemos tenido sobre el kilowatt hora como un bien y servicio sujeto a las leyes del mercado. Desde mi posición, Renato, que he planteado durante años precisamente el fortalecimiento del estatal, este planteamiento de ley aclara el camino. Y repito, el tema de establecer la electricidad como un derecho humano hace y obliga, por supuesto, a transformar el pensamiento, no solamente dentro del gobierno, sino también debería hacerlo dentro de la sociedad y desde el sector privado. De hecho, me agradó escuchar a Carla hablando de una manera muy distinta. Creo que ya de hecho el sector privado está entendiendo que debe de ajustarse a la responsabilidad que hay del bienestar colectivo. Y creo que ya en este momento, precisamente en este programa y en la discusión que seguramente se va a dar en los próximos días, podremos ver un cambio precisamente, porque repito, el plantearlo como derecho humano produce una transformación cualitativa enorme que no se había dado en los últimos 28 años y que, de hecho, llevará un periodo de tiempo sin duda alguna. Los problemas no se eliminan, las pérdidas no técnicas hay que atacarlas directamente, hay que ir a renegociar contratos de distintos tipos, hay que también buscar fondos de inversión, no menos de $2.000 millones, y de esta manera, en el mediano y largo plazo, estimo que dentro de 8 años podremos tener entonces una estatal que en el marco de la eficiencia económica, de la transparencia y la rendición de cuentas se convertirá en ese soporte que necesita la sociedad hondureña para alcanzar ansiados estadios de desarrollo humano que hasta el momento no hemos tenido y donde NE juega un papel importantísimo de limitar precisamente esas oportunidades que se han negado principalmente a 1.3 millones de hondureños que hoy no tienen acceso a energía eléctrica, pero que el decreto que se debería estar aprobando lo pone como prioridad, y estas son cosas que debemos de tomar en cuenta y que debemos de apoyar como sociedad. Bueno, pues en términos generales yo escucho que el ingeniero Mario Zelaya está optimista de esta iniciativa y para él es como un punto de partida y un parteaguas para recomponer esta industria eléctrica que tantos dolores de cabeza le genera al Estado de Honduras. ¿Lo interpreto correctamente, ingeniero? Es correcto, Renato, es correcto, porque es importante, cuando uno ve la ley, hay algunos cambios, digamos, que se convertirán en operativos, como por ejemplo el del ODS, que se traslada al Centro Nacional de Despacho, que ya había sido manejado, de hecho, hasta el 2014,
con la Ley General de la Industria Eléctrica deja de serlo. Son cosas operativas, igual el tema de la CRE, por ejemplo, se mantiene esa CRE. Yo preguntaría a Pedro y a Luqui, ¿qué va a pasar con la situación actual de la CRE, los actuales comisionados? Pero es muy importante también ver que la ley permite, de hecho, incentivará a la participación privada, claro, en un marco de beneficio del Estado de Honduras, y es ahí precisamente donde se aprovecha la eficiencia del sector privado, que no cabe duda de eso, en beneficio colectivo, manejado, no solamente regulado, sino que manejado desde el Estado. Creo que esa es la posición correcta y que sin duda en los próximos años podremos ver los resultados. Evidentemente hay mucho por hacer, hay mucho que elaborar, hay que transformar reglamentos, por ejemplo, hay que construir nuevos reglamentos, pero es importante, por ejemplo, que se mantiene la autoproducción establecida en la Ley General de la Industria Eléctrica, se mantiene al consumidor calificado, se mantiene el mercado spot, es decir, muchos mecanismos de mercado todavía están presentes en la ley y son obligatorios y son necesarios para asegurar eficiencia económica. Y sobre este asunto de la seguridad jurídica, ¿qué le parece la decisión del gobierno con esta iniciativa? Primero, renegociación de los contratos. Si no se puede renegociar para que vendan la energía más barata, pues la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado, previo el justiprecio de las plantas que generan energía térmica y a partir de tecnologías. Muy bien, Renato. El justiprecio ha sido planteado ya anteriormente, no es nuevo en el tema del sector eléctrico. Ya se había hablado precisamente del justiprecio hace como por ahí por el orden del 2006, 2007, es decir, ya lo se había planteado anteriormente. Desde mi posición, yo realmente preferiría que a menos que las partes estén en completo acuerdo, por ejemplo, el generador privado esté en acuerdo completo de vender su proyecto y el precio responde a las necesidades del Estado para cumplir con ese derecho humano, pues valdría la pena hacerlo. Pero caso contrario, yo preferiría destinar fondos, esos fondos de inversión, destinarlos a nuevas plantas de generación, en el marco de los avances tecnológicos que hay actualmente en el planeta, como por ejemplo con el almacenamiento de energía, que ya no estamos pensando en esas grandes plantas de producción cuando tenemos almacenamiento de energía. Así que creo que este es un tema de analizarlo, de ver qué es mejor y qué tiene mayor relación beneficio-costo, qué es más conveniente, tal como lo plantea la ley, para el beneficio colectivo. Y pues yo diría que en general estos contratos se deben de analizar en el periodo de tiempo que les queda todavía y una vez finalizado el contrato irán libremente a participar en el mercado spot. Mientras tanto, la preocupación es la construcción de nuevas plantas generadoras de energía eléctrica que puedan tender a disminuir el costo promedio del kilowatt hora y alcanzar, digamos, de manera directa, valores menores a los 6 centavos. Muchas gracias, ingeniero Mario Zelaya. Un comentario. Sí. Primero, el ingeniero Mario Zelaya captó, pero de manera perfecta, la esencia y el espíritu de la ley. Y empezó por el lado correcto, que realmente debimos haberlo mencionado antes en el programa. La designación del tema como un derecho humano. Y eso, de ahí parte todo lo demás. O sea, ese es el fundamento filosófico sobre el cual está basado todas las acciones que se desprenden de esta ley. Con respecto a lo último que mencionaste, Mario, es precisamente eso. O sea, no va a haber expropiación. Repito nuevamente, no va a haber expropiación. Eso no va a existir. Lo que va a existir es, en los casos que sea necesario, y ojalá que no sea necesario ninguno, porque nosotros como gobierno no nos interesa comprar las plantas de los privados, pero si no se puede llegar a una negociación de precio, entonces vamos a plantear la posibilidad de comprarle las plantas de mutuo acuerdo. No va a haber nada obligado, nada por el estilo. Y repito nuevamente, no nos interesa comprar ni un solo motor, ni una sola planta de nadie. Pero si nos vemos forzados por la falta de una negociación de precio, podemos entonces plantear la posibilidad de hacerlo de mutuo acuerdo. Y eso es importantísimo que quede claro, porque muchas personas ya están especulando temas de expropiación y todo eso. Jamás haríamos eso nosotros como gobierno central. Muchas gracias, ingeniero Mario Zelaya. Muchas gracias. Voy a la pausa comercial. ¿Sí? Me retiro felicitando porque este es un avance cualitativo enorme, verdaderamente enorme.
Mis felicitaciones a todo este equipo que seguramente trabajó y bueno, un gusto y un honor estar en el frente a frente del día de hoy. Muchas gracias. Mira que el tiempo ya se me termina. ¿Qué es lo que plantean con Energía Honduras? Bueno, es que ahí hay varias cosas. Primero, se tiene que presentar al Ministerio Público toda la documentación y que el Ministerio Público empiece una investigación de qué es lo que está pasando. Porque cuando nosotros como gobierno ya hemos conversado con los diferentes involucrados en EH, con los socios actuales y los socios anteriores y todo, y ahí hay una serie de, digamos que, denuncias entre las partes que afectan lo que es la ejecución del contrato y que dan muchas luces de cómo inició todo esto. Entonces, toda esa información es importante que se entregue al Ministerio Público y que el Ministerio Público actúe, al igual que el Tribunal Superior de Cuentas. Y eso es precisamente lo que se pone en el decreto, que actúen estas dos instituciones haciendo lo que corresponde en base a ley con las investigaciones para poder dilucidar exactamente qué fue lo que pasó ahí, y por el otro lado también renegociar el contrato, que ya solo faltan un año y unos cuantos meses, porque al final de cuentas, pues sea por las razones que sea y sea por la responsabilidad de quien sea, no dio el resultado que se esperaba de acuerdo a los parámetros establecidos por el contrato. Solo para acotar el dato, Renato, 5 segundos, y es que la EH tiene demandado al Estado de Honduras por 7.000 millones de lempiras en demandas nacionales y 500 millones de dólares en demandas internacionales. Los últimos consejos comerciales. Hoy en Tu Nota es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Por cortesía de Banco Occidente, más titulares en tunota.com, versión PDF este lunes disponible para usted. Solo 9 partidos políticos presentaron informe financiero. España expresa disposición por avanzar en cooperación sanitaria con Honduras a 100 días de la asunción de la presidenta Xiomara, seguridad jurídica y rescatar NE, grandes retos, entre otras informaciones disponibles hoy en tunota.com, disponible para que usted pueda descargarla, y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. A todos muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras, cuando son las 8 de la mañana con 59 minutos.